La formación Hell Creek es una formación geológica del período Cretácico en lo que hoy en día es América del Norte. Hell Creek es una de las formaciones más famosas, esto debido a que en esta formación se han encontrado restos de los dinosaurios más famosos. Hoy en día el depredador apex de América del Norte es el oso grizzly. Pero, ¿qué pasaría si el oso grizzly fuera reintroducido en la formación Hell Creek? ¿Cómo era el clima de esta formación? ¿Cuáles eran los animales que vivían en esta formación y el oso grizzly podría sobrevivir en Hell Creek o se extinguiría? Eso en el día de hoy lo descubriremos. Sin más dilación, empecemos con el video. Para saber si el oso grizzly podría sobrevivir en Hell Creek tenemos que tener dos cosas en cuenta, el clima y la fauna. No tomaremos en cuenta el oxígeno porque si no el oso grizzly moriría al instante. Empecemos hablando del clima. El clima de Hell Creek era subtropical, cálido y húmedo. Hell Creek era un ambiente cálido, húmedo, boscoso y pantanoso. El oso grizzly vive en Estados Unidos y Canadá. El oso grizzly vive en bosques de coníferas, praderas alpinas, zonas montañosas y praderas. El oso grizzly podría adaptarse al clima de Hell Creek, pero con mucha dificultad, ya que a diferencia de otros osos, el oso grizzly no es adaptado a climas subtropicales. Después de haber hablado del clima, ahora veremos las características del oso grizzly y cuáles serían las amenazas y peligros que tendría que afrontar. El oso grizzly es una subespecie del oso pardo que mide unos 2 metros de largo, 1 metro de alto y pesa de unos 550 kilos a unos 680 kilos. Y si se pone sobre sus dos patas traseras mide unos 2 metros de alto. El oso grizzly es considerado por muchos como el oso más agresivo y feroz. Los dientes del oso grizzly miden de unos 5 centímetros a unos 7 centímetros. Son extremadamente fuertes y diseñados para una dieta omnívora. El oso grizzly tiene una fuerza de mordida de unos 1200 psi. Con esta fuerza de mordida es capaz de romper huesos gruesos de presas grandes como alces y bisontes. El oso grizzly tiene unas garras de unos 10 centímetros que utiliza para excavar, desgarrar troncos y capturar a sus presas. El oso grizzly es un animal omnívoro que se alimenta de peces, carne y plantas. El oso grizzly es un animal solitario. Los competidores del oso grizzly son el lobo gris, el puma y el oso negro americano. Después de haber visto las características y el comportamiento del oso grizzly, ahora veremos con qué animales tendría que enfrentarse. Empecemos hablando de los herbívoros. Deneversaurus es una especie de dinosaurio anquilosáurido que vivió en el período Cretácico, de unos 68 millones de años a unos 66 millones de años, y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos. Devensaurus medía unos 6 metros de largo y pesaba unas 3 toneladas. Devensaurus se alimentaba de plantas. Devensaurus tenía una gran cantidad de osteodermos que utilizaba para defenderse de los depredadores. Devensaurus era un animal tranquilo y solitario, eso sí no era provocado. Anzu es una especie de dinosaurio terópodo birraptórido que vivió en el período Cretácico, de unos 67 millones de años a unos 66 millones de años, y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos. Anzu medía unos 3 metros de largo, unos 2 metros de alto y pesaba de unos 200 kilos a unos 300 kilos, siendo Anzu el oviraptórido americano más grande que jamás haya existido. Anzu era un animal sociable y herbívoro que vivía en pequeños grupos. Anzu tenía unas grandes garras en las manos y en los pies que utilizaba para atacar y defenderse de los depredadores. Edmontosaurus es una especie de dinosaurio drosáurido que vivió en el período Cretácico, de unos 68 millones de años a unos 66 millones de años, y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá. Edmontosaurus medía unos 13 metros de largo, unos 5 metros de alto y pesaba de unas 7 toneladas a unas 15 toneladas. Edmontosaurus era un animal herbívoro. Edmontosaurus era un animal tranquilo y sociable que vivía en pequeños grupos, eso sí no era provocado. Triceratops es una especie de dinosaurio ceratópsido que vivió en el período Cretácico, de unos 68 millones de años a unos 66 millones de años, y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos. Triceratops medía unos 9 metros de largo, unos 3 metros de alto y pesaba de unas 6 toneladas a unas 10 toneladas. Triceratops tenía unos grandes cuernos de 1 metro de largo que utilizaba para defenderse de los depredadores y para luchar contra otros machos durante la época de la reproducción. Triceratops se alimentaba de plantas. Triceratops era un animal tranquilo y sociable que vivía en pequeños grupos, eso sí no era provocado. Después de haber hablado de los herbívoros de Hell Creek, hablemos de los depredadores. Dakotaraptor es una especie de dinosaurio terópodo dromeosáurido que vivió en el período Cretácico, de unos 68 millones de años a unos 66 millones de años, y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos. Dakotaraptor medía unos 6 metros de largo, 1,60 metros de alto y pesaba de unos 220 kilos a unos 350 kilos. Dakotaraptor era un animal solitario, pero que de vez en cuando podía vivir en pequeños grupos. Dakotaraptor tenía dimorfismo sexual. Dakotaraptor era un animal carnívoro que cazaba sus presas mediante emboscadas.
Dakotaraptor tenía una gran garra en el pie que medía unos 24 centímetros que utilizaba para matar a sus presas. Nanotyrannus es una especie de dinosaurio terópodo tiranosauroideo que vivió en el periodo Cretácico de unos 67 millones de años a unos 66 millones de años y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos. Nanotyrannus medía unos 5 metros de largo, unos 2 metros de alto y pesaba de unos 700 kilos a unos 800 kilos. Nanotyrannus era un animal solitario. Nanotyrannus era capaz de correr hasta una velocidad de unos 49 km por hora. Nanotyrannus era un animal carnívoro que cazaba sus presas mediante emboscadas. Nanotyrannus tenía unos dientes de unos 4 centímetros que utilizaba para cortar la carne de sus presas de forma eficiente. Nanotyrannus tenía una fuerza de mordida de unos 4000 newtons, muy parecida a la que tiene hoy en día la hiena manchada. Ahora hablemos del depredador apex de Hell Creek, el Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex es una especie de dinosaurio terópodo tiranosaurio que vivió en el periodo Cretácico de unos 69 millones de años a unos 66 millones de años y vivió en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá. Tyrannosaurus Rex medía unos 12 metros de largo, unos 3 metros de alto y pesaba de unas 10 toneladas a unas 12 toneladas, siendo el Tyrannosaurus Rex el terópodo carnívoro más grande que jamás haya existido. El Tyrannosaurus Rex era un animal solitario, pero que de vez en cuando podía vivir en pequeños grupos. El Tyrannosaurus Rex era un animal carnívoro que cazaba sus presas mediante emboscadas. El Tyrannosaurus Rex tenía unos dientes de unos 30 centímetros que utilizaba para matar a sus presas, siendo los dientes de Tyrannosaurus los dientes más grandes que haya tenido un terópodo carnívoro en la historia. El Tyrannosaurus Rex tenía una fuerza de mordida de unas 6 toneladas. Con esta fuerza de mordida era capaz de aplastar y romper los huesos de sus presas como si fueran hojas de papel. El Tyrannosaurus Rex era capaz de correr hasta una velocidad de unos 29 km por hora. Según varios estudios, la inteligencia del Tyrannosaurus Rex habría sido muy parecida a la de un babuino, siendo capaz de planear estrategias para cazar a sus presas. En conclusión, el oso grizzly sería capaz de cazar y enfrentarse a los animales de Hell Creek. El oso grizzly podría alimentarse de los peces de la formación, las primeras flores y algunos dinosaurios de tamaño pequeño o mediano como Ornithomimus, Anzu, Leptoceratops y Pachycephalosaurus. El oso grizzly sería capaz de vencer y matar a Dakotaraptor y a los ejemplares juveniles de Nanotyrannus y Tyrannosaurus Rex. Pero las crías, debido a su pequeño tamaño, serían presas fáciles para Nanotyrannus y Dakotaraptor. Debido a esto, las crías estarían mucho más tiempo con su madre y al momento que vieran a un depredador treparían al árbol más cercano. Hell Creek sería un lugar peligroso y hostil para los osesnos, eso hasta que sean adultos. Los adultos evitarían a toda costa intentar cazar herbívoros de gran tamaño como Ankylosaurus y Triceratops, ya que un enfrentamiento con ellos podría tener terribles consecuencias. El oso grizzly también evitaría encontrarse con Tyrannosaurus Rex, ya que un encuentro con él podría resultar la muerte. El oso grizzly podría volverse más nocturno para así evitar a los grandes depredadores como el Tyrannosaurus Rex. El oso grizzly perdería la capacidad de invernar debido al clima de Hell Creek y se volvería mucho más sociable para poder enfrentar mejor a las amenazas de Hell Creek. El oso grizzly seguiría siendo omnívoro, ya que ser omnívoro fue uno de los factores que permitió que el oso grizzly sobreviviera en Hell Creek. En conclusión, el oso grizzly podría sobrevivir en Hell Creek, no se convertiría en el depredador apex de la formación, pero sí en un animal importante de la formación. Pero bueno gente, aquí acaba este video. Espero que os haya gustado. No os olvidéis de dar like y suscribiros a este canal, que así me ayudáis mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.